Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, queridos amigos, nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Estamos ya en este domingo 23 de noviembre y hoy concluimos en esta semana, toda esta semana, comenzando con este domingo, concluimos nuestro año litúrgico, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal en la vida cristiana. Porque celebrar a nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo quiere decir que llegamos al final, que significa nuestra propia resurrección. La resurrección que el Señor nos regala, la vida nueva que el Señor nos regala, es decir, llegamos al trono de la gloria, al trono del cielo. Celebrar hoy a Cristo Rey. Rey de nuestra vida, Rey de nuestra nación, Rey de nuestra familia. Ñandeko ñañe hoy del reino de Dios, Rey, reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús vino a predicar en este mundo? La Biblia ve la ñandella Yuhua. Y justamente Ñandeyara o Ñandé, la construcción del reino de Dios. Por fin Ñandeñanguaje. Esta es entonces la meta. Después de todo un año que habíamos comenzado con el primer domingo de Adviento, el próximo domingo, porque veo para esta semana como para hacer la evaluación y decir, Ñanguaje violañan de golpe, Ñanguaje violañan de objetivo, lleva. Entonces lo que hemos iniciado el año pasado, 2024, este día, o página en el 2025, todo un año, 365 días, Yahweh Guatá lleva con la gracia de Dios diciendo, Señor, queremos llegar ahí a nuestro objetivo. Ojalá que hayamos llegado o que estemos llegando, queridos amigos, a esta verdadera resurrección que Dios nos ofrece. Vamos a escuchar esta primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Queridos amigos, qué interesante. Lleva entonces a Belañañe Enojina del rey, a Beñañe Enojina de la realeza. Estamos hablando de una, entre comillas, monarquía. Marañandela Yahuarecó la monarquía, Marañandela Yahuarecó la rey. Porque entre las promesas que encontramos en la Biblia, 3 promesas nomás nosotros encontramos en la Biblia. Y estas 3 promesas nosotros las desarrollamos en 73 libros ñandé Yahuarecoajina. Lleva, en los 73 libros se habla. Primera promesa, el de la tierra prometida, o ya es. Segunda promesa, la descendencia, es decir, el pueblo elegido. A través del pueblo, Dios nos llama, ñandene nueve ñandeyara lleva, yaya pues anguaisa, ese pueblo elegido, yaguatajanguaisa, añanderu pibeña monguajetajina, el reino de Dios, ¿verdad? Es decir, vamos a caminar juntos, porque el pueblo elegido va a ser el modelo para las demás naciones. ¿Para qué cosa? Para construir el reino
de Dios, reino, realeza, o vea, monarquía, ¿entienden? Es decir, cuando hablamos de monarquía, queridos amigos, estamos hablando de cómo tenemos que regir nuestra vida, cómo tenemos que regir nuestra propia sociedad, cómo tenemos que regir, que dice, ella la ñamandaba, ella la yagüero guatata, ave la ñane comunidad, nuestra relación entre personas. Algo importante formal y nace yo que cuera la ñanten de ponano veñan de yara o esa caña de veñe en vive. Por una parte nos promete la tierra prometida, que sería para nosotros el cielo, justamente, el encontrarnos con Dios, hacer un camino. Ahí está, el pueblo elegido, es decir, con la comunidad. De abuelo, cuantoña, entonces, oía nuestra comunidad, o sea, somos todos nosotros, queridos amigos, que hacemos un camino hacia la tierra prometida. Pero la ñanguaje la yeya upea, entonces necesitamos regirnos. Quiere decir, tenemos que tener una manera de caminar. Tenemos que tener leyes específicas, opean con la monarquía, ¿entienden? No es que todo el mundo ahora vamos a tener rey, etcétera, etcétera, o pata la de república, etcétera, no. No tiene nada que ver con eso, porque estos son palabras simplemente, queridos amigos, son palabras teológicas que nos hacen entender que en toda comunidad siempre tiene que haber un tendotá. Bueno, es el esencial y es fundamental tendotá, ¿verdad? En la casa, en la familia. Hay que regir. De ahí ve bautismo, y que nosotros somos reyes, somos profetas y somos sobre todo sacerdotes. Tres cosas, sacerdote, profeta y rey. Porque tenemos que santificar, es decir, la vida, la santidad, eso quiere decir llegar al cielo, ¿verdad? Después somos profetas, Amaré la profeta, si yo quiero, porque la comunidad tiene que ser capaz entonces de ayudar siempre a caminar juntos. ¿Para qué? Justamente ahí entonces regir, ¿verdad? Para que podamos reinar, ser reyes de la naturaleza. Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que ser dueños y señores de nuestras propias leyes en la comunidad. Tendo taishanam, ñañemoí mandana, oyo quere yabatana, papá, mamá, sacerdocio, empresario, o sea, cada uno tiene una misión muy importante y esencial en este mundo. Y bueno, queridos amigos, la lectura justamente nos está hablando de esto. Esta primera lectura lleva, como el segundo libro de Samuel dice, que aquí David se acerca, viene y habla. En Hebrón se encuentra. Nosotros somos de tu misma sangre. Somos de tu misma sangre. Es decir, que la realeza se va a realizar ¿dónde, queridos amigos? El gobierno, ¿dónde se va a realizar? Somos de tu misma sangre, dice Upea, somos de tu misma comunidad. De goñe moigo avea lleva, le gatu hanguaisha, eñemoi, tendo taisharamo, tenon de gua, le hangua. En primer lugar vas a mostrar tu honestidad, querido amigo. En segundo lugar vas a mostrar, ¿verdad?, tu deseo de trabajar, de empeñarte, de hacer crecer tu comunidad, de darte cuenta de las necesidades del pueblo, de la gente. Somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Qué lindo, queridos amigos. Quiere decir que de siempre eres ora pues teve. Apela ñande muchas veces ya ñande goña moi la tendo taisamo gente que nunca ando llegue a la pueblo. Doy cuay la pueblo. Doy cuay ñande viro tú ya llevas allá pues porque me ende de 100.000 y 200.000 y no llegue cuay ni guaraní, no llegue boyaya lleva y así. Entonces, queridos amigos, tú eres realmente de nuestro pueblo, de nuestra gente. Tú eres verdaderamente aquel que conoce la la tendota. Landeruja, landesendo y cuando de realidad, ella la oguatatan en 10. Tiene que conocer. Queridos amigos, celebrar hoy la fiesta de Cristo Rey significa sobre todo comprometernos seriamente desde la palabra de Dios en entrar
y hacernos parte de esa comunidad para que podamos regir verdaderamente y llegar al objetivo esencial, llegar a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical en este 23 de noviembre en que celebramos la gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
La palabra que nosotros subrayamos es Rey, Rey del universo. Pero desde esa promesa, queridos amigos, que se cumple aquí como esencial y fundamental de las promesas de Dios hechas a Abraham. La tierra, la descendencia y la monarquía. Capítulo 17, versículo 6 del libro del Génesis. Bueno, esta segunda lectura, queridos amigos, nos invita aquí desde la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Hermanos, demos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios no quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Queridos amigos, aquí podemos encontrar lo esencial y lo fundamental de este camino y de esta misión del rey. De la monarquía lleva. Y cuando hablamos de monarquía, upeago dice cómo nosotros tenemos que hacer caminar nuestra vida. Ella la ñande, yagüero guatata hina lleva pe ñande yara o yerurea ñande, que es la construcción del reino de Dios. Y por eso esta carta que escribe Pablo a los cristianos de Colosas les va entusiasmando. Este es un himno maravilloso en donde se le pone justamente a Jesucristo como Rey y Señor. Él es el que nos va guiando, es decir, para ser verdaderos reyes, para que nosotros podamos construir el reino de Dios. Y Catujanguay ya lleva ñandela, ya huerajabe ñanderoga, pues ya rajabe ñandeneta, ya raja coñande mundo coa hacia el camino esencial y fundamental de la felicidad que nos lleva a Dios, ¿verdad? O sea, la realización del hombre. Y justamente por eso utiliza aquí la palabra redención. Justamente en estos días, cuando hablábamos de esa problemática teológica de la famosa corredención, corredentora, coabe oikeina, oye mombe uponaña de oye ponaiterein, oye de siempre, ¿verdad? Y la iglesia siempre lo proclamó así, dice, Él es, ¿verdad? El que redime, Él es. Dice, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Está hablando de Jesucristo, ciertamente. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Este himno de San Pablo, ¿verdad?, que está escribiendo y le está entregando a los colosenses, es para que nosotros nos demos cuenta que nuestro caminar en esta síntesis que nos presenta la teología en la persona de Jesucristo, Rey del universo, quiere decir que también nosotros tenemos que reflejarnos, mirar, yo soy el camino y la vida, yo soy el camino, la verdad, es decir, cuando la bebe secuela Cristi, será puicueri la bebe yuana, pejendu ponaque a bella, ponaque, va evala pombo eajina. Y entonces vamos a llegar a la vida. Este himno, queridos amigos, nos invita una vez más, ¿verdad?, a todos nosotros a mirar cómo Jesús llegó a ser ese testimonio para nosotros, porque Él es ese testimonio, oye, esa caña de oye, moía, veña de no debe. E incluso nos dice cuál es ese camino, queridos amigos, de la realeza.
¿Cuál es el trono de Jesús? ¿Cuál es el lugar de la gloria de Jesús? Aunque ustedes no lo crean, queridos amigos, ¿cuál es? La cruz, la cruz, la cruz. Es decir, nosotros, queridos amigos, para que podamos vencer al mal, para que podamos redimir, así como Él redimió a la humanidad, redimió al hombre y lo hizo por medio de su sangre, y de Ave San Pablo, derramada en la cruz, upeisha ñandere no y ahí ñande lleva. Hoy somos nosotros quienes caminamos. Somos nosotros quienes, queridos amigos, tenemos que ayudar a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, para hacer este camino de salvación. Y así se nos va presentando la fiesta de Cristo Rey, la fiesta de Jesús que muere en la cruz, derrama su sangre por nuestra salvación, y que ahora nosotros, a imitación de Jesús, la imitación de Cristo, nos lleva también a nosotros a ser salvadores, a ser Yeshua, a ser esa persona que ayuda, que pasa la mano, que colabora en el camino de la salvación. Yandego y no veas yo que fuera. Yande yara ya poma que hace 2000 años, añandeco anga lleva, yaye, este puso ana veía lleva. Ñañepi ana ahí entero etea. Diga tú y la momburi la cora ahí entre ñandeña mañana y pone teco ve ñande yara ya poma que no. Ñandego anga ya pona ñandego anga ya cuena. Por eso, queridos amigos, es que nos dice a nosotros desde el inicio, así como Jesús dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo, en el reino de su Hijo. Es decir, que nosotros participamos del reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención. Tenemos la redención, gracias a Jesús, nuestro único redentor, ciertamente, y a través de él tenemos el perdón de los pecados. Por lo tanto, queridos amigos, él es esa imagen. A la imagen de Irondego, él es ese ícono, es decir, el que está ahí enfrente a nosotros. Vea la ñandeña mañana, ya echana, hago anga ñandé, ñañemo que ganas ya, oya poja huella, oñe pia aja huella, upecha de ñandé ya poana. Es decir, la imitación de Cristo, queridos amigos. Para llegar a nuestro objetivo, Cristo Rey del universo, donde el verdadero trono fue la lucha, fue entregar su vida por la salvación de la humanidad, ñandeae, nuestra cruz, queridos amigos, esa es, o mejor dicho, ese es el verdadero trono de cada cristiano, porque lucha, porque se empeña, porque es capaz de dar también la vida por su comunidad. Ya llegó que entonces en esta gran solemnidad de Cristo Rey, ya ya pues aguaisha y peñan de yara, o ya pues aguaisha. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 23 de noviembre y celebramos esta gran solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Ñandugo Anga Ñande Yarañe del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, del 35 al 43. Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es que Él es el Mesías, el Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos amigos, qué lindo que es esto que nos presenta hoy. La palabra del Señor, ciertamente, que cuando está hablando de ese Peñan de Yara, Peñan de Yara, esto quiere decir salvación. De Peñan de Yara, esto que Jesús nos ha traído, esto lo lleva, queridos amigos, a Jesús mismo. Atención, para salvarnos a nosotros, como nosotros decimos, hoy entonces, Omanove Kurusure. Aquí hasta está la tentación. Y ese que estaba ahí, ese ladrón, le está diciendo: sálvate a ti mismo. Ella es salvana, si vos sos Dios, ella es yacana, que vos sos el Mesías. Y parago, ella es salvante. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí nos hace entender que para salvar a los demás, quiere decir que nosotros vamos a pasar también por nuestra propia cruz. Esa madre que quiere salvar a su hijo, ¿qué es lo que hace? En Baitea lleva su tiempo, su sueño, su propia vida. Oye, ya bebe en dificultades, pero hasta el final, ¿verdad? Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, pero sobre todo en nuestra vida concreta. Del sentido antropológico, ya yujuta catuetea lleva ese papeñan de suñan de abuela o mía, ñanderú mía, lleva ya por todo lo que pueden, pero para ofrecernos salvación, para ofrecernos lo mejor y sacarnos de situaciones adversas, situaciones difíciles, queridos amigos. Esto me hace acordar, por lo menos, eso es lo que cuentan, la Yaicuaya lleva, cuando se había hundido ese famoso barco que iba de Concepción hacia Puerto Pinasco, y a la madrugada le agarró la tormenta Miriam Adela. Creo que fue en el 78, por ahí fue. Bueno, el 10 de febrero allá, bueno, y dice que vino la tormenta y ahí
muchísimas personas, más de 120 personas que estaban allí, queridos amigos. Y entre ellos se iba un país salesiano, Padre Paplin, Bernardo. Y según cuenta, ¿verdad? Dice que este sacerdote, entre nado y nado también, había salvado a algunos, pero pues al final también se muere ahogado por cansancio. Bueno, todo esto que cuentan, ¿verdad? Porque yo era mitad y cuando eso, ¿verdad? Pero recuerdo porque justamente ese sacerdote estuvo esa noche compartiendo en nuestra casa, ¿verdad? La cena. A las 12 de la noche por ahí salieron de Concepción. Bueno, pero lo que nos cuentan es lo que queda. ¿Por qué? Navena. Y Catuanguaisha, Rey Pesenón de la Pichapa lleva, queridos hermanos, uno da todo, todo. Pero luego, entonces, muere. Bueno, eso es lo que cuentan. Hay también otro que dice que justamente en ese momento estaba en una canoa un señor, que hace poco también falleció este señor, cuando eso era joven también. Y desde la canoa salvó a unos cuantos. Y eso sí que es súper verídico porque este señor no se murió y este señor salvó a muchas personas. Más de 25 creo que salvó, pero a otros ya no pudo salvar. Muchos incluso quedaron, ¿verdad? Pero dice que se volcó luego, entonces que era una cosa muy difícil, incluso hasta de sacarles, ¿verdad? Porque quedó acá. Bueno, todas estas anécdotas o todas estas historias, queridos amigos, es simplemente para entender. El soldado y las otras personas que estaban ahí, le insultaban, los malhechores también. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro lo increpaba diciéndole, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él. Y aquí están las dos posibilidades, queridos amigos, en este camino de salvación. Uno, o mañana cora aye. Ella ponan, téngole ella ponan. De Holanda, vale, ande copean de como. O si no, también ya es huella peña por una vez, como que desafiando y diciendo, bueno, ella salvana de maapion de con, amba ella pota con, es llana, el andeburo y terei. Porque eso también uno puede decir, ¿verdad? De este sacerdote. El andeburo y terei de cola es salva 1, 2, 3, 4, 5, o viene caneo ande, y vas a ver hermano bebé. Salvar, sálvate a ti mismo. La verdadera tentación, queridos amigos, aquí, cuando le está diciendo, si eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, era prácticamente bajarse de la cruz. Bájate de la cruz, dice en otro pasaje de la palabra de Dios. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. Es decir, renuncia a tu misión de ser Rey verdaderamente, de ser Mesías, de ser Salvador, de ser esa persona, un bojasabe y poalleva. La fiesta de Cristo Rey, es decir, queridos amigos, lo que hoy estamos celebrando en esta solemnidad es mirarnos como, entre comillas, Rey, pero reyes, queridos amigos, porque nos entregamos totalmente en la construcción del reino de Dios. Amba, ella ya de yapota solamente si nos esforzamos por pasar la mano al que necesita, por pasar la mano a aquel que seguramente por ahí no está en el buen camino, por pasar la mano a aquella persona que tal vez no ha entendido lo que significa verdaderamente desgastar la vida y entregar la vida por los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Cristo reina.
What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, well, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, estamos con Yarañe Dominical. Ahora en este bloque, queridos amigos, nosotros queremos conversar un poco sobre una terminología. Siempre procuramos entender cada vez más, ¿verdad? Y hoy me parece que es tan interesante responder a esas personas que nos preguntan, ¿qué dice la monarquía? ¿Qué significa ser rey, verdad? Porque siempre hablamos del reino de Dios, la monarquía, etcétera, etcétera. Y cuando a mí lleva que Jesucristo es el rey del universo. Entonces comienza con este vocabulario, la palabra monarquía. Este es un concepto bíblico, desde la Biblia, queridos amigos, que se refiere verdaderamente al reinado de Dios sobre su pueblo. Dios que es rey sobre su pueblo. Oñemoí entonces, tendo taisharam, oñemoí beñande en debe lleva, y se presenta, queridos amigos, tienen que saberlo muy bien, como un tema central en la Biblia. Ñamoñe punugurico, ñande ñeede, ñande yarañe dominical, ñande ya emaguri, que aquí tenemos 3 promesas en la Biblia. Y esas 3 promesas la Biblia va desarrollando en estos 73 libros que tenemos, los libros del canon de la Biblia. La primera promesa, Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Sal, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el concepto tierra, queridos amigos. Vea la primera promesa, la tierra prometida. Y eso se va a desarrollar y va a terminar en el Apocalipsis. Cielo nuevo, tierra nueva. Siempre el concepto teológico que se va narrando y se va desarrollando. Aubellareko, un segundo concepto teológico de las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. La descendencia. La descendencia que después de tu estirpe, dice, formaré al pueblo elegido. Pueblo elegido. Que luego nosotros en el desarrollo, queridos amigos, en el Nuevo Testamento lo vamos a decir eclesia, es decir, peatiguazú, comunidad, dice la pueblo elegido. Segunda promesa que se desarrolla en toda la Biblia, que tiene que ser modelo y ejemplo para la redención, porque siempre el objetivo de todo esto va a ser la redención. Sacar el pecado que nosotros introdujimos en el mundo, capítulo 3, versículo 5 del Génesis. Y el versículo 6, la mujer tomó del fruto, comió, lo dio a su esposo y se dieron cuenta que entraron en el pecado, se encontraron desnudos. Bueno, queridos amigos, y para eso tenemos que tener una manera de regir nuestra comunidad. Tenemos que tener leyes, tenemos que tener normas. Upeango dice la monarquía. Y eso es lo que la Iglesia nos quiere enseñar a la palabra de Dios. Oweruñande. Upeaña mañana peñande porque tú me allí porque me coñande muchas veces anda allí cuando ya apoya la teología. Está con lastimosamente con a protestante con algo oye de aquí para allá la televisión pero radio ve homea la ñande confundí pa.
Hañande hoy muchas veces anda ya posee catequesis. Anaña enduse veñan de yarañe lleva. Y entonces, queridos amigos, estamos todos confundidos, porque cualquier uno le entonces, porque, ha llevado pebe lleva. Ni más ya esa porque ya de hoy ya ven acá me cualquier uno le llaman. Aquí, queridos amigos, hay todo un proyecto y un plan de salvación. Entonces, ya bebé, ya porque si no después nos confundimos todos, no sabemos por qué no hacemos. Entonces, una sistematización como siempre han hecho dentro de la iglesia los padres de la iglesia. Incluso para escribir la Biblia, queridos amigos, la comunidad, la iglesia, ¿verdad?, que se reúne, piensa una comunidad y comienza a resolver y a escribir y a dar respuestas a los problemas esenciales y fundamentales del hombre. Por eso, la Biblia va a responder solamente a una pregunta. 73 libros van a responder una sola pregunta existencial del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Upeante con la pregunta. Y de 73 libros de Yuhuda, de todas partes, las respuestas, queridos amigos, bueno, queridos amigos, desde aquí tenemos que entender esta monarquía, porque la monarquía es la simbología esencial y fundamental que hoy se nos presenta, ¿verdad?, para que nosotros digamos cómo tenemos que regir este mundo para entendernos a nosotros mismos, para que nosotros volvamos a sacar el pecado de este mundo que nosotros mismos hemos traído con nuestra autosuficiencia. Autosuficiencia es Isheina, Sheikwa hoy, Shenego te veñan de ya, Mabio ya te la misabe, Mabio ya ne confesada, Mabio, Shente Maoi, Sheikwa. Eso quiere decir que nosotros nos consideramos dioses. Si vos comés de este fruto, vos vas a ser como Dios y yo es la serpiente. Añande, ya voy a tema, voy a pecar. Añembo plata, han botado plata a la gente. Voy a tener el poder porque se la manda. Y entonces caes en ese pecado. Pensás que sos vos, ¿verdad? Ande donde llega que tu vida, ¿cuántos años lo que podés vivir? Se voy a sumar que 365 mucho por 80, me enseña hace 32.000 días de vida de Guayareco. Algunos que tuvo más de las 33.000 días de vida. 8.000 tu ya vean ahí, y que tuvo más de las 35.000 días de vida. ¿A ver? Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de vivir. Entonces, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental cuando estamos mirando Cristo Rey del universo, quiere decir que es una invitación para que todo cristiano, en esta imitación, en este seguimiento de Jesucristo, nosotros también seamos, así como el Señor nos dice, también seamos igualitos que Él, reyes del universo, reyes de la vida, reyes de nuestra propia existencia, venían de Yara o Mohima, después venían de Pobe, para construir el reino de Dios. Por eso justamente nos dice que nosotros tenemos que construir el reino de Dios. Vean la de objetivo. Entonces, hay algunas palabras claves, queridos amigos, de este concepto monarquía. Primera palabra clave es Melech, Melech. Luego hebreo vejiseina, rey justamente, monarca. Y se refiere al gobernante humano o se refiere también al gobernante divino, es decir, a Dios mismo. Así es que es importante añadir el Melech, el Melech. De aquí viene otra derivación, otra palabra que es Malkut. Malkut quiere decir monarquía justamente. Y el Malkut, la monarquía, quiere decir el dominio o el reinado de Dios. Quiere decir entonces, queridos amigos, que Dios es el centro de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, vivir en la justicia. Reikwa amaba peñan de Yara, ella bañandeña definí peñan de Yara, Malkut, Malkut, el reino de Dios. Y el reino de Dios que se va a basar principalmente, queridos amigos, en la justicia. Sedek, justicia. Esa es la definición por ontonomasia de Dios, justicia. A ontonomasia y llena lo existencial. Maba peñan de Yara, dice, vea la ontológico, dice, Maba la de Yara. ¿Cuál es la existencia de Dios? Ahí está, su definición. A ver, dice justicia. Justicia dice.
upeare con ñande la yaeka la justicia, ani la ñande injusto, ani la ñande monda, ani la ñande yapu, ani la ñande sobrefactura, ani la ñande enriquecer ilícitamente, ani la ñande botado a la gente, ani. Miren todo lo que son los pecados, va contra la construcción del reino de Dios porque es una cosa injusta, es decir, va contra el principio elemental y fundamental del Malkut, que es el monarca. El monarca, Dios por esencia, es Sedek, justicia. Bueno, ahí la yegua. Una tercera palabrita, queridos amigos, es justamente el Mesías. De ahí viene el Mesías, ¿verdad? En castellano, Mesías. Pero hay palabra hebrea ahí, que se refiere al rey que es designado por Dios, pero justamente ¿para qué? Para salvar, para gobernar. O sea, la monarquía quiere decir que es un gobierno. Monarquía es una forma, lo digo yo oigo la monarca, oigo algunos países que tienen a sus reyes, tienen sus monarcas. Pero en realidad, todo cristiano tiene que ser un monarca ante el mundo. En la comunidad, ñandego, ñañemoña, ñande comunidad, renondebe allá, peñanderoga, renondebe allá, peñanderoga, renondebe, papá, mamá. Ñandego ya dirigían la ñande familia. Ñandego ya iguana, eva la ya hipotada, ñande familia. Ñandego, monarca, jina. Pero algunas veces nosotros podemos entender, pero eso es solamente por ignorancia también. Lleva ya entender del sentido bíblico, del sentido de lo que Dios quiere, por experiencias negativas lleva, ya hay que en las cuestiones de dictaduras, cuestiones de que el monarca es alguien que impone. No, el monarca es el que rige a su pueblo, el que santifica a su pueblo y es el que enseña a su pueblo. De algo inhala rey. El rey es el que enseña, gobierna, dirige a su pueblo, reina, eso quiere decir, y sobre todo enseña, queridos amigos, santificar. Bueno, todos estos tres elementos nos tienen que ayudar a mirar un poco el sentido teológico. Allí va. Va el significado teológico de esta palabra monarquía, el reinado de Dios sobre la tierra. Se refiere, queridos amigos, al mismo reinado de Dios, peñan de Yaraoía lleva o Ua, sobre el pueblo, sobre nosotros. O sea, el pueblo que comienza a pensar y que tiene ideas, pensamientos que coinciden con las ideas de Dios. Porque peñan de Yarañanembo es a través de sus leyes, a través de sus normas, y nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Esa es entonces la verdadera concepción de monarquía desde el aspecto bíblico. Y por lo tanto tenemos que reinar sobre la creación. Hey, oiga, ustedes son dueños y señores, reyes de la creación. Es decir, nosotros tenemos que regir el mundo y no el mundo que tiene que regir sobre nosotros. Están ahí que se dejan dejar por las cosas del mundo, por las cosas superficiales, que al final de cuentas, ñande, estas cosas del mundo, peñan de Yeipuna, peñan de provisión, y vas a ver, nosotros somos esclavos de las cosas pasajeras. Ñande Yeipurupona Aranguea lleva las cosas del mundo, nosotros somos esclavos. Y entonces por eso después nos dividimos, por eso tenemos pobres, por eso tenemos personas dejadas de lado. El Papa Francisco, personas de descartes, ¿verdad? O sea, descartamos a los demás. Ñambo que venían de Yara, ñambo que venían de la Pichá, ñambo que lleva pe o iban a peñan de comunidad o iban a ñan en día lleva o guataban a peñan en día ña de iba a ñambo que. Entonces quiere decir que entendimos mal. En lugar de utilizar la naturaleza, ser monarcas, regir el mundo y bajabe, son las cosas superficiales, la moda, la plata, el poder. Un mía lo dirigía Peñan de Recobe. Y por eso que después nos peleamos, nos dividimos, tenemos envidia contra los demás, ¿entiendes? Porque sálvese quien pueda. Cada uno hace lo que puede y cada uno lucha de acuerdo a sus intereses. Queridos amigos, algunas de las enseñanzas bien prácticas para nosotros. En primer lugar, Dios realmente es el Rey Supremo. Peñan de Yara lleva. Él es el Rey Supremo, queridos amigos.
Y por lo tanto, cuando hablamos de una monarquía bíblica, nos recuerda que Dios es el único y el último gobernante de nuestro universo. Rey del universo. Entero ñande ya página, mooto ñande ya guatana, mooto ñande ya habana, y justamente tenemos que ir hacia aquello que es justo y aquello que es amoroso, aquello que nos va a realizar como personas. De ahí primera enseñanza, te pare, guayna, sé yo que fuera, porque tenemos que entender que el verdadero Rey del universo es el Señor. Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor. Hey, oigo de música, si usted se vea. Jesucristo es el Señor. ¿Entiende? Quiere decir que entero este año de mañana ya lleva zonas ya echana, ñande ya guatana ya hacia el único Rey del universo. Usted la ñandeña conquistana, pero Él nos dio las cualidades porque nosotros somos imagen de Dios. Inteligentes, libres, con voluntad y capacidad de amar. 4 elementos esenciales que Dios comparte en nuestra propia vida y esencia para que lleguemos también a ser reyes y señores de la naturaleza. ¿Ve la importancia de la justicia y la compasión, queridos amigos? Porque el monarca lo que trae, se ponía en la puerta de la ciudad para impartir justicia a su pueblo. Queridos amigos, es importante formar coñane anetame guara. Impartir justicia. Nosotros lo que menos estamos impartiendo, a pesar de que decimos cristianos y celebramos al Rey del universo. Porque ser Rey del universo quiere decir tener dominio, monarquía, regir en justicia. No tiene que haber pobres, no tiene que haber personas descartadas de nuestra sociedad. Pero para allá en cada esquina de San Moriojo. A bella yuga a construir también de Rogana. No. Se no tiene de construirse la Rogana. De la MS es la justicia. MS es la equidad. Así o bella yapota. Se o bella mongaruta la se me embucuera. ¿Por qué? Porque vivimos en la justicia. Se no tiene de mongarula se me embucuera, será embucuera o lo que sea. Sino que ñandé yapota que todo sea equitativo, queridos amigos, en la justicia, en la igualdad. Peñan de ella pura haya peñan de himno nacional, unión e igualdad, unión e igualdad. Y yo digo, hace ese mitad, taro por allá, a taro sabuguea, unión e igualdad. A usted entonces se nos dijo, tenemos ahí la andereme y serem seikoa mendiga, se mongarujanwa, escuela vete se mongarujanwa en otro lugar. No, absolutamente. Y por último, queridos amigos, otra enseñanza, porque esto también podemos seguir hablando tantísimo, ¿verdad? Tenemos que mirar con esperanza, queridos amigos, porque este es nuestro verdadero objetivo, la esperanza de construir el reino de Dios. Ya puta sóquena, ya va a póquena, sé yo, porque peago la ñande, ya no hay botágena. Esta celebración de hoy es el centro, porque esto significa para nosotros que estamos viviendo en el país de las maravillas. Llegamos al cielo. Celebrar a Cristo, Rey del universo, quiere decir que nosotros por fin llegamos a nuestro objetivo. La construcción del reino de Dios aquí en nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.